Hola, buen día. Mi nombre es Rodrigo Murllán. Yo soy parte del equipo UBASIT, Borges y la Biblia, y les doy la bienvenida a este segundo día de las jornadas Borges que organiza la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, en conjunto en este caso con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que brinda este espacio y a los que le agradecemos. Hoy tengo el gusto de presentar a Daniel Atala en este segundo día de las jornadas. Daniel estudió Derecho y Filosofía en Santa Fe, es doctor en Filosofía por la Universidad Pompeu Fabra de España y en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Stendhal de Francia. Desde 2001 enseña Literaturas Hispánicas en la Universidad Bretaña Sur, en Francia. Publicó varios artículos y libros, sobre todo en relación con Macedonio Fernández y con Borges. Actualmente prepara la publicación de su habilitación francesa sobre las ideologías lingüísticas neocoloniales de España y América Latina a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Hoy Daniel nos va a hablar en su presentación acerca de Aladino, el mago, la cueva, la lámpara y la princesa. Una lectura de El Aleph. Bueno, Daniel, para mí es un placer estar con vos y darte la palabra en este segundo día de la jornada Borges. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, Muchas gracias también a las autoridades y a los organizadores de estas jornadas de la Biblioteca Nacional y de la Fundación Borges. También gracias al director del equipo de UBASIT, Lucas Adur. Eh, y bueno, voy sí a hablar un poquito hoy sobre el Aleph, justamente, de cuya publicación se están por cumplir justamente los 80 años en los próximos días. Eh, lo que voy a decir sobre el Aleph procede de un artículo que yo he ido escribiendo a lo largo de varios años y que se publicó no hace mucho en la revista 40 Naipes de la Universidad de Mar del Plata. En realidad sigo escribiendo ese artículo, que de artículo se está convirtiendo en un libro porque ya lleva casi 100 páginas. Y es por eso que si alguien de los que escuchan esta conferencia se interesan en conocer la versión última, porque le agrego día a día razones para apoyar mis hipótesis, me lo pueden enviar por mail el pedido y yo con gusto lo acercaré. ¿Por qué es tan largo el artículo en cuestión? No solo porque el Aleph es uno de los 4 o 5 textos más importantes de uno de los 4 o 5 escritores más importantes de la lengua castellana del siglo XX. Es muy largo además porque mi lectura difiere en algunos aspectos importantes de la interpretación tradicional de ese cuento, clave, probablemente el más comentado además de los cuentos de Borges. ¿Cómo iba a presentar una lectura heterodoxa en 10 o 20 páginas de semejante cuento? Cuando hablo de interpretación tradicional me refiero a ciertas ideas que pueden encontrarse ya en algún artículo de Daniel Devoto de 1964 o en cierto libro del italiano Roberto Paoli del 77, que luego fueron popularizadas por críticos tan prestigiosos como Rodríguez Monegal, por ejemplo, o incluso por Harold Bloom en su canon occidental. ¿Qué rasgos tiene esa interpretación tradicional con la que yo difiero? Me voy a detener en tres o cuatro. Eh, Esa interpretación tradicional lee el Aleph de manera aislada. También lee el Aleph de manera fragmentaria. Por otro lado, cree ver por todos lados trazas de la Divina Comedia de Dante. Y se podría añadir a un cuarto punto,
ve en el Aleph esa tradición, esa interpretación tradicional, trazas cabalísticas, e ignora en cambio las muchas y muy fehacientes trazas islámicas. Voy a comentar cada uno de estos puntos y voy a ir oponiendo a cada paso mi respuesta a esas que yo considero malos procedimientos. Por empezar, la interpretación tradicional ha hecho, perdón, con el Aleph, lo que con buena parte de la obra de Borges de los años 40 o 50, es decir, crear una especie de cordón sanitario que separa esa obra de la que Borges escribió en esos mismos años en colaboración con Adolfo Bioy Casares. Puede ser que este aislamiento no tuviera mayores consecuencias a la hora de interpretar ciertos textos de Borges, pero con respecto al Aleph, en cambio, este aislamiento fue en buena medida fatal, ya que oculta toda la riquísima y muy visible trama de relaciones que existe entre ese cuento, publicado en Sur en septiembre del 45, y las dos fantasías memorables publicadas en 1946 bajo el seudónimo de Honorio Bustos Domecq en una editorial ad hoc llamada Oportet y et Aereses, y que se especializaba, según una de las historias contenidas en el libro, en la literatura erótico-escatológica. Pero no solo por lo erótico, esta editorial es heterodoxa y escatológica, sino también por el nombre, procedente de una frase de la primera carta a los Corintios, en que San Pablo dice que la herejía es necesaria en la economía de la salvación. Tan solo ese nombre hubiera debido bastar para que los críticos del Borges de Sur no lo separaran del Borges herético de las dos fantasías. Según lo que dice el nombre de esa editorial inventada por Bioy y Borges, la herejía de estos cuentos es indispensable para la economía del sentido de los cuentos del Borges oficial. Pero ocurre que además las relaciones que hay entre el Aleph y las dos escatológicas fantasías, que son el signo y el testigo, son enormes, numerosas y perfectamente visibles. Yo no puedo enumerarlas ahora, baste mencionar la principal. Los tres cuentos, es decir, el Aleph y los dos que componen las fantasías memorables, tienen en común el elemento álgido de cada uno de los tres. En todos, un personaje tiene lo que podemos llamar una revelación de tipo visual, es decir, una visión. En todos, la visión o revelación tiene lugar en un lugar más o menos cerrado, en el que el personaje que la recibe está más o menos inmóvil. En todos, a la postre, el lugar en que ocurre la visión o revelación queda destruido, o por lo menos vedado a ulteriores visitas. En el Aleph se trata de la visión o revelación del Aleph visual en el sótano de una casa que al final es demolida. En el testigo se trata de la visión de la Santísima Trinidad en el sótano de una casa que también al final es demolida. Y en el signo se trata de la visión o revelación de un arco iris gastronómico, especie de santa alianza de Dios con la humanidad, a través del ventanuco de una humilde vivienda en los fondos de un club de Bursaco, en la que Wenceslao Salduendo no querrá volver en su vida. Un primer beneficio de la destrucción de este cordón sanitario, levantado por la crítica entre la obra oficial de Borges y su obra en colaboración con Bioy de los años 40, fue aprovechar la correspondencia que hay, a su vez, entre ese elemento en común y la autobiografía del propio Borges, la autobiografía que él estaba empezando a escribir en ese mismo año 1945. Yo no digo que la interpretación tradicional del Aleph no hubiera visto relaciones entre ese cuento y la vida de Borges. Digo que no parece haber reparado en que el episodio común de esos tres cuentos son además comunes con el propio relato autobiográfico de Borges. Me refiero al episodio aquel en el que, encerrado en un jardín y en una biblioteca, el niño o el adolescente Borges habría recibido la revelación de la literatura. Todos conocen el comienzo de ese texto, que yo no voy entonces a leer entero. Empieza así, en fin, el fragmento que me interesa. Lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de un largo muro, y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Todos recordarán entonces
que ese párrafo termina diciendo que la casa al final fue demolida. La casa donde recibió la revelación literaria fue demolida. Lo mismo ocurre en los tres cuentos que me interesan a mí. Un segundo beneficio de haber procedido a una lectura común del Aleph y de las dos fantasías es reparar en la importancia que tenía en esos años el asunto de la visión. Es verdad que las lecturas tradicionales del Aleph no lo habían ignorado del todo. Sin embargo, yo creo que esas lecturas cometieron un segundo error. El primero, ya lo dije, fue levantar un cerco sanitario entre el Aleph y las dos fantasías. El segundo, que paso a comentar ahora, fue leer el cuento de manera fragmentaria. Es decir, recuerden, el cuento tiene dos partes, claramente separadas. La primera ocupa más o menos el 85 o el 90% del cuento, del texto. Y una llamada postdata del 1 de marzo de 1943. La crítica, de manera casi sistemática, se ha ocupado de la primera parte. Lo que es lógico desde un punto de vista, por así decir, estético, ya que allí está ese pasaje famoso, la famosa enumeración que es de gran belleza. Pero ocurre que si solo se lee la primera parte del cuento, si no se calibran todas las consecuencias que tiene la postdata para la comprensión de la primera parte, entonces no solamente queda sin resolver el drama amoroso y social en el que se debate el narrador contra Carlos Argentino Daneri, sino que también se pierde de vista el conflicto que traduce ese drama y en el que se oponen dos modos de acceder a lo real, a través de la vista en la primera parte y a través del oído en la postdata. El Aleph, en efecto, no solo es un cuento sobre la visión, es decir, sobre la visión de la bola mágica descrita en la primera parte, sino también es un cuento contra la visión y a favor del oído. Dicho esto, hay que volver a la vida del propio Borges, no solo para recordar que toda la serie de obsesiones visuales que registra su literatura desde el comienzo, sino también para recordar que en momentos en que está escribiendo el Aleph, ya se está preparando para la inminente ceguera. Dos partes claramente distintas entonces tiene el Aleph. El primer relato, el relato propiamente dicho, narra hechos que van del 20 al 41 y una postdata escrita en el 43 en que se narran hechos posteriores y en el que se sigue el debate con Daneri. Con esta postdata, la crítica tradicional ha hecho muy a menudo lo mismo que hizo con la postdata del Tlon Uqbar Orbis Tertius, que también está construida de esa manera. De hecho, esos dos cuentos justamente tienen la misma estructura. Además, por otro lado, son tal vez los dos cuentos más importantes de la obra cuentística de Borges. Sin restar importancia a la famosa enumeración ni a los estudios brillantes que se le han dedicado y que se le siguen dedicando, yo creo que ninguno de esos dos cuentos se pueden entender sin la debida atención a las postdatas. En lo que toca al Aleph, la postdata viene a negar, si no la existencia, en todo caso la autenticidad del Aleph visual, descrito en la primera parte, y a postular, en cambio, un Aleph verdadero, más auténtico que el visual, y que tiene un carácter sonoro. Sería perceptible dicho Aleph apoyando el oído en una columna de una mezquita del Cairo, la primera mezquita construida en África tras la conquista de Egipto por los musulmanes. Tal vez se puede explicar el menosprecio de la postdata recordando que su texto no figura en el único manuscrito conservado con una versión anterior a ese cuento. Y es cierto que ese texto no existe en el manuscrito que Borges regaló a Estela Canto y que se describió por vez primera en 1993. Lo hizo Jean-Pierre Bernès en la edición de La Pléiade. Y luego se publicó ese manuscrito en 2001 recién. Pero si tanta importancia se da a ese manuscrito, ¿por qué no se trató entonces de explicar también el hecho de que en su origen el cuento no se iba a llamar el Aleph? ¿Por qué no se intentó explicar también que la bola mágica se iba a llamar no Aleph, sino Mihrab? Es decir, con la palabra con que se indica ese nicho u hornacina que ocupa en las mezquitas el punto más cercano a la Meca y hacia el cual dirigen el rostro, es decir, la mirada, los fieles durante la oración. Si no bastaba por sí sola la postdata para llamar la atención de los críticos sobre el asunto islámico, la enorme sustitución operada en el nombre del objeto y aún del cuento debería haber llamado la atención sobre dicha postdata.
Tercer punto. Ahora recapitulo las insuficiencias de la crítica tradicional antes de tratar este tercer punto y último. La crítica ha ignorado, como decía en primer lugar, las evidentes relaciones que vinculan el Aleph con las dos fantasías memorables. También la crítica no ha sabido, a mi juicio, comprender el tratamiento del asunto de la visión en el Aleph, no solo por menospreciar las relaciones con las dos fantasías, sino por haber preferido dejar de lado la postdata y su valor en el conjunto del texto. Y por último, y este es el tercer punto, y basándome en, en el asunto de la visión, en el apellido del personaje, Carlos Argentino Daneri, y sobre todo en el nombre de pila de su prima Beatriz Viterbo, la crítica ha entendido, casi de manera unánime, que el subtexto principal del Aleph no es otro que la Divina Comedia. Fue partiendo de un estudio de la sustitución de Mihraf por Aleph en la génesis del cuento, que yo acabé por mi parte poniendo en cuestión esta vieja idea de la Divina Comedia como subtexto principal del cuento de Borges y proponiendo en cambio otra obra infinitamente menos prestigiosa que el poema de Dante, pero mucho más acorde con el carácter marginal que siempre tuvo el canon literario del autor del Aleph. Es innegable, sin duda, que algún elemento alude a la Divina Comedia, por supuesto, pero yo creo que el subtexto principal del cuento no es otro que el cuento de Aladino o la lámpara maravillosa de las mil y una noches. Bien, la crítica, es decir, mi crítica de la teoría dantesca se podría resumir en estos tres hechos. Primero, a juzgar por el manuscrito, el nombre Daneri, que según la teoría dantesca sería una abreviatura de Dante Alighieri, una especie de anagrama de Dante Alighieri, ese nombre se le ocurre a Borges después de haber escrito el cuento. Antes, el personaje se llamaba Carlos Argentino Viterbo, no Daneri, ya que entonces era el hermano, en la primera versión, no el primo de Beatriz Viterbo. Cuando Borges decide aligerar el escándalo que representaba unas relaciones eróticas entre hermanos, convirtiéndolos en primos, entonces allí imaginó otro nombre para Carlos Argentino Viterbo y se le ocurrió, tras varios tanteos en los que propuso Astanghi, luego Ubasti, Uslanghi, finalmente propone Daneri. En cuanto al nombre Beatriz, también alegado por la crítica como prueba de la teoría dantesca, es curioso notar cuán a menudo se olvida que el personaje no se llama únicamente Beatriz, sino Beatriz Helena, reuniendo en una persona los nombres de los dos personajes de valores opuestos más importantes de la tradición literaria. La Beatriz de la Divina Comedia, figura que se puede asimilar a la de la Virgen, y Helena de Troya, que es prototipo exactamente contrario, de lo contrario de la Virgen. Los sostenedores de la teoría dantesca aducen otros argumentos. En particular, un pasaje de una postal escrita por Borges a su novia Estela Canto, cuando escribía el cuento, y en la que dice inspirarse en Dante a la hora de imaginar el punto central del Aleph, es decir, la idea de un lugar que reúne todos los lugares. Este hecho es innegable. Desde luego, aunque yo conozco por lo menos tres textos en los que Borges compara el hallazgo del Aleph en un sótano con el tipo de hallazgo de anillos y de lámparas mágicas que suelen ocurrir en las mil y una noches. Sea como sea, el hecho de que Borges haya vinculado la idea del lugar que contiene todos los lugares con cierto pasaje del poema de Dante, no significa que todo el cuento deba ser leído en esa clave, como hacen quienes ven en Daneri a Virgilio, en la bajada al sótano un descenso al infierno, en el narrador Borges al propio Dante, y en el amor que siente por Beatriz Viterbo, en fin, el amor de Dante por Beatriz Fosco de Portinari. Esto me parece muy exagerado. Por muchas razones, y más allá de la importancia que puede tener algún verso de la Divina Comedia, y aún el nombre de Beatriz como prototipo de mujer amable, pura y sublime, yo creo que si hay una historia imbricada en la trama de Aleph, es en realidad la del cuento de Aladino, probablemente la historia más célebre de las mil y una noches. Yo no voy a insistir
en lo mucho que Borges apreciaba ese cuento, el de Aladino. Baste recordar que es una de las 4 o 5 historias que, según su autobiografía del 45, habían poblado las mañanas y dado agradable horror a las noches de su infancia. Sí diré, en cambio, que Borges ha prestado especial atención a lo que un autor inglés muy admirado por él en aquella misma época, Thomas de Quincey, había dicho o hecho con el mismo cuento. Porque también de Quincey lo había preferido, lo había frecuentado incluso en su infancia. Pero al recordarlo, de Quincey en cierto escrito autobiográfico, confesaba haber apreciado particularmente un episodio especial que, según afirmará el propio Borges en varios lugares, no figura en ninguna de las traducciones que él había podido consultar. Bien, un remedio de ese episodio, vamos a verlo luego, es el que cierra el cuento del Aleph. ¿Es necesario que yo cuente aquí la historia de Aladino? En fin, supongo que todos la recuerdan, pero brevemente es esta. Un brujo que vive en Egipto sabe, por la práctica de la geomancia, que en un lugar de la China hay una cueva y en la cueva una lámpara capaz de realizar lo que su poseedor desee. El brujo sabe también que no puede ser él quien descienda a la cueva a buscarla, sino que tiene que contar con la ayuda de un joven de tales y tales características. Con sus artes, logra desde Egipto encontrar a ese joven, Aladino, y el punto es de gran importancia tratándose del Aleph. Aladino es un hijo único, es más bien un holgazán, y vive, tras perder a su padre, solo con su madre, quien no sabe verdaderamente qué hacer con él. El vínculo, la situación es muy similar a la del propio Borges cuando escribía el Aleph. El brujo lo busca, lo encuentra y le franquea la entrada a la cueva. A punto ya de salir, cargado con tesoros y con la lámpara, el joven parece intuir el engaño y exige al brujo salir completamente antes de entregar la lámpara. El brujo, enojado, lo empuja dentro y deja que la cueva se cierre. Lo demás es conocido. El joven logra salir luego, más tarde, gracias a la ayuda de un anillo. Más tarde llega a comprender el poder de la lámpara, se enamora de la princesa Badrulbudur, con ayuda de la lámpara se vuelve rico y hace aparecer un palacio y se casa con la princesa. Pero el mago llega a saber de todo esto e intenta quitar a Aladino la lámpara, quitarle también el palacio y quitarle la princesa. Por momento lo logra incluso, aniquilando el palacio que está en China y reconstruyéndolo en Egipto, a donde también hace trasladar a la princesa. Finalmente, Aladino y la princesa logran matar al mago y volver a vivir como antes en el palacio, devuelto a su lugar de origen. Según un ensayo de William Clouston, recogido por Richard Barton en los suplementos de su edición, los elementos esenciales de la familia de historias a la que pertenece Aladino son estos: un talismán que otorga a su poseedor riquezas ilimitadas, su pérdida y la consiguiente desaparición del singular palacio vinculado con el talismán, su recuperación junto con la restauración del palacio en su situación original. Como se puede apreciar, salvo la recuperación final, que en el Aleph es un poco distinta, todos estos elementos están en el Aleph. Pero hay más. En primer lugar, la semejanza de la situación familiar del propio Borges y del joven Aladino. En ambas historias hay además 2 hombres, uno astuto y malvado y el otro más bien ingenuo, que se enfrentan por el amor de una mujer y por la posesión de un objeto mágico, vinculado estrechamente con ella y con un palacio que en cierto momento desaparece junto con el talismán y de cuya restauración y recuperación se trata en lo sucesivo. En Aladino o la lámpara maravillosa, los contrincantes son el mago africano y Aladino. Se oponen por la lámpara, cuya posesión otorga poderes que entrañan a sí mismo el goce de la princesa Badrubuldur y del palacio en el que vive. En el Aleph se oponen Borges y Carlos Argentino, fíjense, mago africano, Carlos Argentino. Se oponen Borges y Carlos Argentino por el Aleph, cuya posesión real o virtual otorga, a más del poder literario y en cierto modo económico, la posesión y goce en cierto modo de Beatriz Viterbo, a la que pueden contemplar a sus anchas, y de la casa en la que vivió y vive su recuerdo.
A pesar del esfuerzo hecho por al menos uno de ellos para evitar la desaparición de la casa, del talismán y del recuerdo tangible de Beatriz, que la casa y el Aleph representan, ambos, casa y talismán, al final del cuento desaparecen, aunque vuelven, por lo menos en el Aleph, digamos, vuelven transfigurado en otro lugar, en una mezquita de Egipto, nada menos. Tanto Aladino como el Aleph son cuentos de ascensión social, lograda en Aladino, como por arte de magia, y mal lograda en el Aleph, en cierto modo, en cierto modo, porque yo creo que en el fondo hay un logro y el éxito y la jornada que hoy representamos muestra que en realidad en el Aleph se logra el poder y el dinero, incluso tal vez el amor y el palacio. Estamos todavía hoy festejando 80 años de la publicación de ese cuento. Qué mayor prueba del logro y del éxito de este Aladino. Tras echar los polvos que tienen la virtud de levantar la tapa de la cueva, el mago africano entrega a Aladino un anillo mágico y le da una serie de instrucciones para alcanzar la lámpara. Lo hace descender por la escalera a la cueva y a la postre, ante la negativa de entregarle el objeto, lo encierra en ella en la creencia de que morirá. En el Aleph, tras entregar una copa de licor y una serie de instrucciones a Borges, Carlos Argentinos lo hace descender por la escalera al sótano, que tenía mucho de pozo, dice el narrador, cerrando tan cautelosamente la trampa que el narrador llega a escribir lo siguiente, cito: súbitamente comprendí mi peligro, me había dejado soterrar por un loco luego de tomar un veneno. Exactamente es la situación de Aladino cuando el mago lo encierra. Encerrado en el sótano, Borges hace la misma constatación que Aladino, aprisionado en la cueva, que el otro, con la excusa del objeto mágico, había querido matarlo. No puedo detallar ahora las veintitantas razones que enumero en mi artículo de referencia y que podrían abonar la tesis que sostengo. Las hay de tipo onomástico, de tipo intertextual y aún paratextual. Solo me ocuparé, para terminar la conferencia, de dos argumentos más de tipo intertextual. El primero tiene que ver con el episodio imaginado inconscientemente por De Quincey al recordar la historia de Aladino leída durante su infancia. De Quincey cree recordar que el mago descubre al adolescente predestinado a entrar en la cueva y rescatar la lámpara de una manera muy particular, acercando la oreja a la tierra y distinguiendo entre los millones de pasos que dan los seres humanos aquellos que pertenecen al joven. Yo creo que cuando Borges decide refutar el Aleph visible de Daneri y oponerle un verdadero Aleph, situado ahora en una columna de una mezquita del Cairo y perceptible no a la vista sino al oído, está de manera consciente o inconsciente reelaborando la interpretación de De Quincey al cuento de Aladino. La hipótesis viene apoyada, entre otras razones, porque el descubrimiento del nuevo Aleph se debe a la aparición de una carta escrita por Richard Barton, el traductor de Las Mil y Una Noches preferido por Borges. El poder en la historia de Aladino vuelve, al final, a manos de Aladino. Y lo mismo ocurre con Borges, que al final del cuento es como si se empoderara y lograra restablecer el Aleph desaparecido, presente ahora en una columna de una mezquita del Cairo. Pero si Borges sigue siendo Aladino hasta el final, la princesa Badrul Budur ya no es Beatriz Viterbo, ya no es Beatriz Elena Viterbo, sino aquella a la que Borges, el Borges real, dedica el cuento, Estela Canto. Pero para tratar de este punto, digamos que yo me alejaría demasiado de mi tema y lo dejo de lado, aunque puedo ocuparme de él si alguien o si luego digamos, se presenta la oportunidad de tocar esa cuestión. Para tratar los últimos dos temas de mi conferencia tengo que recordar la historia de la composición del cuento de Aladino. La voy a hacer leyendo un pasaje del propio Borges de 1977. Decía Borges en una conferencia sobre Las Mil y Una Noches: hay un cuento que es el más famoso de Las Mil y Una Noches y que no se lo halla en las versiones originales. Es la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Aparece en la versión de Galland y de Barton, aparece en la versión de Galland en francés, y Barton buscó en vano el texto árabe o persa. Hubo quien sospechó que Galland había falsificado la narración.
Creo que la palabra falsificar es injusta y maligna. Galland tenía tanto derecho a inventar un cuento como lo tenían aquellos confabuladores nocturni. ¿Por qué no suponer que después de haber traducido tantos cuentos quiso inventar uno y lo hizo? Fin de la cita de Borges, y yo digo ahora lo siguiente. En la frase del comienzo, Borges se finge olvidadizo. En realidad, Borges sabe perfectamente que Barton buscó, como otros habían hecho antes que él, el original árabe de Aladino, hasta que creyó en el hallazgo que le anunció un arabista de origen prusiano llamado Hermann Sottenberg, desde París, el año 1887. Este Sottenberg le procuró el manuscrito antes de publicarlo en el 88. Barton lo tradujo como texto básico en el tercer tomo de sus suplementos, y que contiene la traducción del texto árabe e incluso una traducción del texto al inglés del texto francés de Galland. Hoy la crítica está de acuerdo en que ese manuscrito es una falsificación. Pero Borges sabía todavía más que lo que yo acabo de decir, como lo muestra uno de los textos que él publicó en el 34 sobre las noches. Borges sabía, porque Soterberg se lo había revelado a Barton y Barton lo había publicado, que Galland había tomado la historia de Aladino de labios de un muchacho sirio maronita llamado Hana Diab. Es más, Borges conocía la ciudad de la que provenía Hana Diab, porque Barton lo escribe. Esa ciudad es Alepo, o para decirlo en inglés, Halep, tal y como lo escribe Barton, H-A-L-E-P, las mismas letras que Aleph, solo que la H en lugar de estar al final está al comienzo, Halep. Exactamente las mismas letras, entonces, que la palabra Aleph. Yo no digo que el nombre Aleph del cuento de Borges provenga de allí, para nada. Me basta con mostrar que en el Aleph Borges fue consciente de estar utilizando elementos procedentes de la historia de Aladino. Y la prueba para mí decisiva la encontramos no en el Aleph, sino en una de las variantes de este cuento, es decir, en el Zahir. La historia de ese objeto, de ese otro objeto visual y mágico, que aparece en primer lugar en forma de moneda y que fue publicada en los Anales de Buenos Aires 2 años después de publicado el Aleph, y en cuyo comienzo se lee que, aunque en el mundo hay un solo Zahir, por vez, el objeto sobre el que recae no es siempre el mismo. El narrador enumera varios de estos Zahires que pueblan la historia, y uno de ellos es mencionado de esta manera. En la aljama de Córdoba, según Sottenberg, hubo una veta en el mármol de uno de los 1200 pilares. Si se observa bien, este Zahir se encuentra en un lugar casi idéntico al del verdadero Aleph en el cuento dedicado a Estela Canto, una columna de una mezquita, no del Cairo, sino de Córdoba. Y mientras en la historia del Aleph fue Richard Barton el traductor de las Mil y una Noches, el revelador del verdadero Aleph, en el Zahir, uno de los auténticos Zahires es revelado por Sottenberg, quien justamente, el mismo, perdón, que en la realidad había dado con el verdadero origen de la historia de Aladino. Es más, en el Zahir, todo lo que el narrador necesitaba saber sobre el objeto mágico en cuestión se encuentra en el supuesto libro de un tal Justus Barlash. En dicho libro se reúnen, según se lee en el Zahir, 4 piezas pertenecientes al archivo Habich. Este sí es un nombre real, el archivo Habich existe. ¿Quién es Christian Maximilian Habich? Es el autor de una de las 2 ediciones claves del texto árabe de las noches. La otra edición clave es la conocida como SER, es decir, Z-E-R. La edición SER, la segunda, la primera es la de Abid, la segunda es la SER, es la Sottenberg's Egyptian Recension. Es decir, llamado así por el nombre del arabista que lo había preparado y sabido dar, perdón, con la clave del texto de Aladino. Yo creo que esta presencia de Sottenberg en relación con el Zahir, que está en una columna de una mezquita de Córdoba, es una especie de repetición de aquel Aleph que según Barton está en la columna de la mezquita de Córdoba. Ahora bien, ¿qué une a Barton con Sottenberg? Lo que une a Barton con Sottenberg es la historia de Aladino.
porque Sotenberg cree haber encontrado el origen, y Barton lo publica antes que el propio Sotenberg lo haga. Um, en fin, hay muchas otras razones, yo no puedo enumerarlas todas, y quedan muchas cosas que decir sobre el tema del Aleph, pero con lo dicho, más o menos concluyo mi presentación, la presentación de esta lectura, cuyo desarrollo en detalle pueden encontrar, como decía al comienzo, en el artículo publicado en 40 naipes. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias por la lectura minuciosa, detallada. Eh, Tengo yo varias preguntas anotadas. Tengo también alguna en el chat que estoy viendo. Eh, Algunas que me quedaron. Me interesó desde el comienzo cuando hablaste de Oportet y Jaereces. eh, la herejía es necesaria en la economía de la salvación. Y yo pensaba, bueno, el Aleph es un cuento, quizá a través de este subtexto de la Divina Comedia, leído en una clave borgiana muy ligada a lo etéreo, a lo sublime, y pensando en cómo leer el cuento, pero pensando, diría en general, en cómo leer a Borges, te quería preguntar si pensás que en estas lecturas que vos fuiste desandando del Aleph, hay todavía una persistencia de cierta crítica borgiana, eh, que sigue viendo en Borges ese personaje de lo sublime, de lo alto, ¿no? De lo intelectual, y que quizá en ese sentido, en relación con la herejía, y vos señalabas cómo esos textos heréticos son importantes para entender a Borges, eh, bueno, si crees que puede haber como una manera de repensarlo desde ese lugar, en una crítica como la de hoy. Totalmente, Rodrigo. En efecto, yo pienso que esta lectura del Aleph, en clave dantesca, yo digo, por supuesto que hay elementos en relación con Dante, pero en clave dantesca y en clave cabalística, el Aleph es también uno de los cuentos en los que más se ha querido encontrar de tradiciones místicas, cabalísticas, en relación con lo religioso. Yo creo que esa lectura es tributaria un poco de una lectura idealista, en el sentido marxista del término, espiritualista, si se quiere, de Borges. Uh, por supuesto que nadie ignora, incluso estos autores mismos que plantean esta cuestión, no pueden ignorar cómo estos textos de Borges, como el Aleph o como Tlón, o en general los textos de ficciones o del Aleph, el libro, me refiero, tienen de tanto en tanto alusiones dudosas, ambigüedades que pueden aludir a lo sexual. Pienso, por ejemplo, en la secta del Fénix, pero por lo general, las alusiones a este tipo de, digamos, al sexo, a lo erótico, a lo material, a lo escatológico, excrementicio, eh, son alusiones, digamos, que omiten decir y nombrar directamente estas cosas, sino que siempre a ellas se alude de manera indirecta, de manera negativa, e incluso hasta el punto de que muchas veces estas lecturas espiritualistas recurren, por ejemplo, para explicar a Borges en este sentido, a la teología negativa, a los místicos alemanes. Bueno, puede ser, pero Borges no es solo eso. Borges tiene también digamos, esa obra subterránea, escrita en colaboración. Incluso el hecho de que haya sido escrito en colaboración con Bioy Casares, las dos fantasías memorables, que son cuentos que tienen obscenidades extremas, obscenidades que yo no me atrevería a decirlas aquí. ¿Eh? Es decir, cosas pero verdaderamente de una gravedad. En fin, yo sé que últimamente se pueden decir muchas guarangadas y palabrotas por estos medios en nuestro país, pero en fin, estamos autorizados. Pero hay cosas que son francamente, la referencia, en fin, tal vez lo puedo decir, ¿no? La referencia a Cervantes, que hay en uno de esos cuentos. Cuando hay en fin, en una nota a pie de página, el narrador dice que
habla de un literato argentino, de la Sociedad de Autores o de la Academia de Letras, no recuerdo, que dice haber mamado de hinojos la leche de Cervantes. Es de una, es decir, yo creo que es la frase más grosera que se puede encontrar en la literatura argentina. Es decir, aparte con un doble sentido, porque de hinojos es algo que se reza de hinojos, ¿eh? Y la leche de Cervantes, por supuesto, uno lo entiende metafóricamente, porque los hombres, en el sentido tradicional de la palabra, no producen leche, ¿no? Entonces es metafórico y se refiere a la literatura. Pero claro, si uno lo traduce en términos físicos, la grosería es enorme. En fin, pero Borges escribió esos textos, no se le puede negar. Y cuando está escrito en un texto en el que se encuentran similitudes, pero perfectas con el Aleph, porque en ese cuento, hay que recordar, el personaje observa la Trinidad en un sótano, es decir, la misma situación que en el Aleph, es decir, la homología es perfecta. Entonces, esa lectura espiritualista me parece que es decir, está descartada. Hay, por supuesto, un espiritualismo, pero no se puede, digamos, interpretar al margen de toda esta. Y no es solo teología negativa lo de Borges. Hay un materialismo, yo diría, hay teología, hay teología negativa, pero también hay materialismo positivo. ¿Eh? Y en ese sentido, la frase que el propio Borges utiliza para caracterizar su poética de la época, que es todo libro tiene su antilibro, bien, yo creo que a Borges se lo ha leído solo el libro y se ha olvidado integrar este antilibro que pulula, no solamente en la obra en colaboración, si lo miramos con lupa también lo vamos a encontrar en los propios textos oficiales de Borges. Entonces, es lo que yo intento hacer. El encontrar la Divina Comedia como subtexto clave, yo creo que es una estrategia que viene a fomentar esta lectura espiritualista. Postular que se trata de Aladino, yo creo que nos da un Borges mucho más material, sensual, y finalmente que es el Borges que nosotros conocemos, porque el canon, es decir, Dante entra en el canon de Borges mucho más tarde que Stevenson, mucho más tarde que Oscar Wilde, mucho más tarde que Dante Gabriel Rossetti, por ejemplo, que Borges lee desde antes, y recién en el 48 Borges integra a Dante, creo yo, en el canon, no todavía en el 45. No sé si. Y te sumo en línea con lo que decías del libro y el antilibro. Yo pensaba, escuchándote y mostrando cómo en el manuscrito hablaba de Mihraf y no de Aleph, e incluso cómo cambia el apellido y, y el apellido de Daneri aparece recién al final. Yo pensaba, bueno, si tomamos entonces esta hipótesis de que el Aleph funciona como una reescritura de Aladino, ¿por qué entonces esa intervención de Borges incluyendo a Daneri al final? Y yo pensaba, en línea con esto del libro y el antilibro que has trabajado también en otros artículos, pensaba, ¿no será una manera de Borges también, eh, quizá a lo Pierre Menard, de propagar ideas opuestas a aquellas en las que cree? ¿No? Una manera de, bueno, yo reescribo Las Mil y Una Noches, pero dejo huellas, incluso al final, cuando ya tengo el texto terminado, como decís, ¿no? La inclusión del apellido de Anelia aparece al final, pero dejo una huella de otro subtexto posible, quizá para propagar ideas contrarias y multiplicarlas en el propio texto, ¿no? Porque si no, ¿qué necesidad de incluir ese apellido en una de las últimas versiones, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, por eso, el hecho de que yo apunte a un materialismo positivo no niega todo lo demás. Es decir, sería completamente vulgar y puramente pornográfico el Borges solamente materialista, digamos. Lo interesante justamente es la duplicidad. Lo interesante justamente es lo doble. Yo creo que es importante todas las trazas dantescas aquí y por allí. Es fundamental. Si no, en fin, Borges quiere hacer una literatura total, para mí. ¿Eh? Y una literatura total abarca todo.
abarca la Biblia y abarca las mil y una noches, que es su contrario. Entonces, para eso hay que hacer ambas cosas. Entonces, por lo general, él imita la Biblia, pero es al revés, va dejando trazas de lo contrario. Yo creo que el ejemplo, para mí, uno de los ejemplos más contundentes está en el sur, cuando el protagonista es un hijo de pastor. Dalman es un hijo de pastor, es decir, es un hombre del libro que hereda de su padre el hecho de ser bibliotecario. Así como su padre es un hombre del libro, o su abuelo, no me acuerdo ahora, es un hombre del libro, es decir, un protestante cuyo libro es la Biblia, él hereda eso convirtiéndose en literato. Pero ¿qué pasa? No lee la Biblia, lee otras cosas. Lee Martín Fierro, que hay que decirlo, la madre, Borges también amaba el Martín Fierro, y la madre se lo criticaba y le decía que era una vulgaridad, digamos, era una guarangada, todo eso. Guarango es también una cosa sexual. El Martín Fierro es un libro guarango, y lee Las Mil y Una Noches. Si Dalman es un hijo de un pastor, un descendiente de un pastor, y tiene como libro de cabecera la Biblia por tradición familiar, pero a escondidas lee el Martín Fierro, es decir, a espaldas de la madre, lee el Martín Fierro y lee Las Mil y Una Noches. Entonces, Borges tiene que jugar con esas dos cosas, y todo el interés de la literatura de Borges reside para mí en ese juego contradictorio permanente que hay entre esos dos mundos y esos polos. Por eso creo yo, además, Borges ha interesado tanto muchas veces a los psicoanalistas. Yo creo que las lecturas psicoanalíticas son muy interesantes de Borges. Yo no soy de aquellos que se enojan contra... No, no, creo que hay un autor que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, Wonosinski, en fin, me pido perdón por no recordar exactamente que tiene un par de libros, son muy interesantes. Y la lectura también que hace Stella Canto del propio Borges, de la obra de Borges, que es una lectura también filtrada por el psicoanálisis, porque Stella Canto le interesa el psicoanálisis, son muy interesantes. Te acerco ahora a algunos comentarios del chat. Empiezo con el de Lucas Adur, que dice, con respecto a la muy sugerente relación que estableces entre el Aleph y las dos fantasías memorables, ¿qué estatuto le das a la escritura en colaboración? ¿Qué lugar tiene Bioy Casares en esa escritura en colaboración? Yo no sé. Si por empezar, yo aprecio mucho lo que decía mi maestro o profesor que dirigió mi tesis sobre Macedonio, el lamentado Michel Lafon, cuando escribió justamente su libro Nosotros, Nous est un autre, creo que era, Nosotros es otro, Nous est un autre, justamente sobre la escritura en colaboración, y lo ponía como ejemplo del digamos, del anticanon, de la antitradición. Escribir a dos manos va en contra de muchos esquemas preconcebidos de la creación literaria. Ya eso para mí es un desafío enorme a las instituciones establecidas. El propio Foucault, cuando ha trabajado sobre la idea de autor, ¿no? Bien, la escritura en colaboración es una apuesta contra esa institución literaria del autor. Eso lo tengo claro. Ahora, ¿cuál es el aporte de ambos? Mm, yo no lo sabría decir. Yo creo que sobre todo es Borges quien se lanza. A Borges le encanta la obscenidad. Le encanta la obscenidad. Vive, lo cuentan sus conocidos cuando cuentan anécdotas. Su sobrino, el también lamentado Miguel um, Guillermo, el hermano de Guillermo, el hijo de Guillermo, perdón. Bueno, se me borra el nombre, el cuñado de Borges es Guillermo. Tengo ese problema. ¿No te acuerdas? Aquí dice bueno, Guillermo de Torre, perdón. Los libros del sobrino de Borges, Miguel de Torre, cuenta anécdotas sabrosísimas sobre el gusto que tenía Borges por los chistes obscenos, por el tango obsceno también, la milonga obscena antigua.
Yo creo que el que lleva en muchos casos la voz cantante en ese dúo es Borges, sobre todo la parte obscena. Pero no ignoro, digamos, la cocina. Hasta que no tengamos algún día algún borrador eh, sobre esa colaboración, yo creo que se puede decir poco. Sí, y de hecho estamos en una época donde se abre un poco la noción de obra de Borges, ¿no? Ahora con las cuestiones de manuscritos, de la oralidad, ¿no? Incluso de cuadernos, con lo cual se abre un poco esa noción de obra, ¿no? Totalmente. Eh, en el chat me leo también, eh, dice Martínez Bertoli, ¿encuentran algún vínculo entre las críticas que el personaje Borges hace respecto del estilo de los poemas de Daneri y el hecho de que el Aleph aparezca tan al final dentro del cuento? Eh, Entre ambos hechos yo no veo mucha relación. Lo que, lo que sí me invita, la pregunta me invita a observar es que mucha crítica se ha interesado en saber quién está detrás de Carlos Argentino Daneri. Y hay hipótesis para todos los gustos. Para unos es Lugones, para otros es Neruda, en fin, hay para todos los gustos. Francamente, yo no me interesé mucho en ese tema, no me interesa demasiado. Mi trabajo sobre todo trata de contestar las lecturas parciales. Yo intento, en fin, captar el movimiento general del cuento antes de entrar en esos detalles. Bien, y Daniel, para cerrar, bueno, Carolina, además de agradecerte la conferencia, dice que le interesa sobremanera la postdata y la dedicatoria final, y en ese sentido, como están pidiendo en el chat, me piden el mail para poder pedirte el artículo. Eh, Sí, yo lo voy a dar. Bueno, el mail es daniel.atala @gmail.com. Así de fácil. Sí, y si no en daniel.atala@gmail.com. internet encuentran fácilmente mi mail de la universidad. Es decir, poniendo mi nombre se encuentra. Pero Porque daniel.atala@gmail.com. lo están pidiendo para el artículo e interesa la cuestión de la postdata y la dedicatoria de Estela Canto que Bueno, quedó en sí, el tintero. en relación, bueno, ese es un tema muy importante para mí. Y si tengo unos minutos, me gustaría ocuparlos en responder a eso. En efecto, para mí es un tema esencial. Yo siempre pensé, y otros también lo han pensado, de hecho, ¿dónde está la alusión a Estela Canto? Empezamos por el hecho, por decir que Estela Canto, perdón, cuando dice Borges al final a Estela Canto, está diciendo yo canto a Estela, eso está perfecto, me parece que acuerdo con eso, pero ya cuando algunos piensan que esta Estela debe ser entendida como los versos finales de cada una de las tres partes de la Divina Comedia, en donde la palabra es stella, pero con dos L, es decir, estrella, yo creo que allí se yerra, allí hay un error. Yo creo que la estrategia de Borges al final de alzar una columna, encontrar el Aleph sonoro en una columna, está allí el monumento a Estela Canto. Es decir, lo digo muy brevemente, Estela puede ser tres cosas en castellano, más o menos, digamos, por la oreja, o bien la estela que deja un barco cuando navega por el mar. Podemos pensar también en una estrella, estelar, se dice de las estrellas. De hecho, en una versión primitiva Borges había puesto estelar, lo tachó y puso otra cosa. Pero hay una tercera posibilidad, que es la estela en el sentido de una columna o bloque de piedra que es como se llamaba en Grecia, en el mundo helenístico, sobre todo en Egipto, pero en el mundo helenístico en general, a las piedras funerarias. Eh, Borges dice, hay que saber, dice que los musulmanes no construían ellos mismos, sino que utilizaron
derribos de otros monumentos para construir sus mezquitas. Es decir, que esta columna es procedente de otros derribos de monumentos de la zona egipcia. Entre esos monumentos, por supuesto, hay estelas. No sé quién no conoce la piedra Rosetta en la que Champollion pudo descifrar los jeroglíficos. Y bien, la piedra Rosetta es una estela. Entonces, estela, una estela sonora, una columna sonora que tiene un murmullo, un rumor, dice Borges. Cuando uno acerca la oreja se escucha el rumor del universo. Es una estela que canta, es una estela canto. Es una piedra sonora, una piedra que canta. Tuve ayer, para aquellos que han escuchado la conferencia de Magdalena Cámpora y Lucas Adur, tuve el enorme placer de descubrir que mi interpretación tenía también en ese sentido visos de verosimilitud. No sé si habrán reparado en cómo se dirige Borges a Estela Canto en esas dos postales que fueron presentadas ayer. Se dirige a ella en inglés y le dice, no le dice lovely, el adjetivo es lovely. Lovely no dice Estela, dice Stella, Stele. En inglés no existe ese nombre como nombre. En inglés quiere decir columna, es decir, columna funeraria, tal como se erigían en los monumentos funerarios helenísticos. Fíjense en la Enciclopedia Británica, en cualquier diccionario, él dice Lovely Stella. Es decir, que Borges interpreta el nombre estela no como alusivo a una estrella, ni como alusivo a una estela marítima o del agua, sino como una estela, como una piedra. Yo creo que ese apelativo que utiliza Borges en esas dos postales confirma esta idea. Bueno, se pueden dar otros argumentos, pero con eso me basta. Yo creo que ese monumento, ese nuevo Aleph, en realidad es un monumento elevado a la memoria secreta de Stella Canto. Tal vez solo ella podía, aunque no lo dice en su libro, identificar esta explicación. Yo creo que me convence mucho más esta explicación, que se puede, digamos, argumentar con otras pruebas más que no tengo tiempo de desarrollar. Es más verosímil que las dos o tres precedentes que se han propuesto. Bueno, Daniel, ante todo, gracias. Estamos sobre el gong. Eh, Te agradezco por esta exposición, por la respuesta a las preguntas. Siempre, bueno, siempre tan presto a charlar de literatura, de Borges, así que gracias. Eh, ya fue el mail ahí para los que Perfecto. pedían en el chat. Que me Eh, escriban, yo les prometo escribir. y bueno, le agradecemos entonces a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges por la realización de las jornadas, a su coordinador Lucas Adur. Le agradecemos a la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, por este espacio virtual y le comunicamos a la gente que está viendo en vivo que hoy 18:30 continúan las jornadas Borges con el cine debate en la Casa de la Lectura y la Escritura, en La Valleja 924, donde se va a proyectar Hombre de la Esquina Rosada y luego habrá un tiempo para intercambiar sobre la película de la mano de Gonzalo Aguilar. Muchas gracias, Bueno, Rodrigo. muchísimas gracias, Daniel. Estamos Gracias en a vos contacto. Hasta y a luego. todos ustedes. Hasta luego.